Soy Aletia Fernández de la Reguera, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, socióloga especialista en temas de migración y género. Cuando estudié la maestría en la ciudad de Ámsterdam, yo estudié en la Universidad de Ámsterdam, y estando en una ciudad multicultural como es Ámsterdam y viviendo además en un barrio de población marroquí, empecé a cuestionarme sobre los temas de integración y cómo en una ciudad pluricultural podían haber tantas desigualdades sociales entre la población migrante, particularmente la población turca y marroquí, y la propia población holandesa. Y ahí es donde empiezo a estudiar los temas de migración y qué estrategias utilizan las personas migrantes, porque finalmente la migración es algo que no se puede explicar únicamente como en estas teorías clásicas de los push y los pull factors, los factores de expulsión y de atracción. No es un tema únicamente económico. Y bueno, pues a lo largo de mi carrera he ido desarrollando diferentes perspectivas para el estudio de la migración, también en el circuito México-Estados Unidos, y desde hace 4 años me dedico a estudiar los patrones migratorios en la frontera sur de México, particularmente con población centroamericana. Y especialmente me dedico a estudiar los temas de los procesos de la detención migratoria. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en el año 2018 hace una recomendación frontal al Estado mexicano en materia de detención migratoria y particularmente con respecto a las mujeres que viven la detención migratoria en México. La CEDAW dice: el Estado mexicano no está cumpliendo con el aplicar la perspectiva de género en los debidos procesos que tienen que enfrentar las mujeres durante la detención, y tampoco el Estado mexicano está garantizando la implementación de los programas de alternativas a la detención, que si bien ya se había logrado un avance en el año 2017 gracias a la importantísima labor de las organizaciones de la sociedad civil, pues a partir del año 2018 y particularmente en el 2019 con las caravanas migrantes se caen estos programas, estas estrategias que ya se venían impulsando para que las mujeres y sus familias, sobre todo las mujeres y sus hijos, no tengan que vivir la detención migratoria. Sabemos que en el año 2019 fue un año particular para explorar, para estudiar, para analizar la política migratoria, porque se reforzaron aún más, tanto por un lado la criminalización de las personas migrantes. México es un país que tiene una ley que dice que migrar de manera irregular es una falta administrativa, pero la realidad es que las personas son tratadas como criminales y son privadas de su libertad en centros de detención migratoria, que si bien la ley les llama centros de alojamiento o les llama procesos de presentación ante la autoridad migratoria, son procesos de detención y son centros de privación de libertad. Sabemos que en el 2019 fue un año complicado porque ante la llegada de las caravanas migrantes y la enorme presión que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos, piensen en lo que era mayo de 2019, finales de mayo, cuando Donald Trump, a través de un Twitter, genera esta amenaza al gobierno de México para que frenen la migración en la frontera sur, o iban a aumentar los aranceles a las importaciones de México en Estados Unidos en un 5%. Entonces, en un clima donde por un lado hay todo un discurso global de criminalización hacia las personas migrantes, donde se les asocia con crímenes, con crimen organizado, con drogas, ¿no? O sea, pensemos en la agenda de seguridad de Estados Unidos, como es una agenda donde la migración entra junto con el paquete del narcotráfico, del tráfico de personas y del crimen organizado. Y por otro lado, también este discurso global que habla de las personas migrantes como personas enfermas, no solamente personas que atentan contra la seguridad de los países a los que llegan, sino personas que pueden ser seres contaminantes. Y esto realmente es algo muy, muy complicado, muy riesgoso, que ha generado un clima de xenofobia, un clima de racismo, porque lo que estamos viendo es que las personas no llegan enfermas, las personas llegan bien, y en estos centros de detención migratoria es donde las personas padecen enfermedades por las condiciones de hacinamiento, de insalubridad. Entonces, lo que estamos viendo es que en este contexto de, por un lado, la criminalización y la securitización de la migración, la Guardia Nacional comienza labores en mayo del 2019 y junio del entre mayo y junio del 2019, se instaura como la autoridad que tiene la facultad de hacer estos procedimientos de verificación y control migratorio,
pues lo que ha sucedido es que la detención migratoria ha aumentado muchísimo en este clima, como lo explico, por un lado, por este discurso global que criminaliza, que acusa a la persona migrante, y por otro lado, la realidad de la presencia en la frontera sur y a lo largo de muchos puntos fronterizos de la Guardia Nacional junto con el Instituto Nacional de Migración como las autoridades encargadas de la verificación migratoria. Entonces, bueno, pues desde hace 3 años y medio realizo una investigación cualitativa etnográfica en la ciudad de Tapachula, Chiapas, particularmente en la estación migratoria Siglo XXI, para documentar, para analizar qué sucede en la detención migratoria y particularmente las mujeres, qué tipo de violaciones a los derechos humanos se enfrentan por ser mujeres y por ser migrantes. Hay que entender también que hay todo un problema de cómo han generado la percepción de la política migratoria, que México no acaba de asumirse como un país de destino de la migración, y México sigue pensándose o la política migratoria estructurada como un país de tránsito, un país de origen de las migraciones y no un país de destino de las migraciones. Además de esto, de que México no ha transitado en cuanto a sus políticas a ser país de destino y quedarse como un país de tránsito, esto implica que no existen suficientes mecanismos que se estructuran para generar realmente una protección internacional a las personas migrantes, ni tampoco protección social para los grupos que ya sea permanecen en México de manera temporal o que finalmente van a acabar integrándose a la sociedad mexicana. México no ha hecho ese tránsito para asumirse como un país destino y esto tiene implicaciones muy fuertes porque tampoco ha hecho el tránsito, las políticas migratorias no contemplan que la migración en realidad es una migración forzada. Si tú tienes por un lado un paradigma que entiende migrantes son las personas que migran por razones económicas y tienes otro paradigma que es, y por otro lado están las personas solicitantes de la condición de refugiado, en realidad se ha diluido mucho esta división de estas categorías y lo que tenemos son migrantes que sí están buscando trabajo, que sí están buscando una mejor calidad de vida, pero que si tú los retornas a sus países no van a poder sobrevivir. Muchas personas te dicen, es que si yo regreso a la muerte. ¿Por qué? Porque vienen siendo expulsados de condiciones de violencia estructural, de violencia extrema, y no hay retorno. Entonces, en realidad no son migrantes forzados que necesitan protección internacional, pero ante este clima de una falta de política donde se logre generar mecanismos para dar protección internacional, lo que se ha incrementado, lo que se ha fortalecido más bien es la detención migratoria y como una manera de detener estos flujos en vez de buscar maneras no solamente temporales, porque sí se dieron algunos programas de acceso temporal a la salud, de acceso temporal a una identificación que les permitiera trabajar a las personas migrantes el año pasado que fueron las caravanas, sino que hubiera mecanismos más sólidos, más amplios, menos cortos, es decir, de más largo aliento, para que las personas puedan comenzar a regularizarse, puedan hacer una vida en México y no sean automáticamente deportadas. Pero frente a la falta de estas políticas, bueno, lo que se ha fortalecido más bien son los procesos de, como digo, de detención como un mecanismo también de disuasión migratoria. Me gustaría rescatar y resaltar la importancia también de generar más conocimiento sobre cuáles son las particularidades que las mujeres se enfrentan en la detención migratoria por el hecho de ser mujeres. O sea, sí me parece que hay todo un análisis, una perspectiva que tenemos que explorar aún más de cómo el Instituto Nacional de Migración también replica de alguna manera el patriarcado, no solamente al interior del instituto, podríamos hablar también de las relaciones que se generan dentro de las burocracias de la migración, pero hacia la población migrante. A mí me gustaría finalizar con esta importancia de cómo analizar las políticas migratorias desde la perspectiva de género y nos damos cuenta que no existe una perspectiva de género y que las mujeres, primeramente migrantes, enfrentan situaciones de mucha violencia directa, de violencia psicológica, de violencia emocional,
por varias razones. En primera, porque aunque la ley dice, ¿no?, que las mujeres pueden, o que es la obligación del Estado mexicano, que cuando una mujer ingresa a una estación migratoria pase por un acceso al médico, a una revisión ginecológica, lo que estamos viendo es que la violencia sexual es algo súper naturalizado en las trayectorias migrantes, inclusive, digamos, como que se entiende que las mujeres que migran van a vivir violencia sexual durante el trayecto, y falta muchísimo trabajo para realmente poder dar un acceso y una garantía a que las mujeres puedan tener formas de defenderse, de prevenir, de además recibir asistencia frente a la violencia que viven durante el tránsito, que pasa no solo por la violencia sexual, también está todo el tema de la extorsión, el tema de la salud mental, y que cuando las mujeres llegan a las estaciones migratorias, muchas veces es el primer contacto que tienen con la autoridad y no hay protocolos, no hay mecanismos realmente para atender estos problemas, y además se quedan como exclusivas cuidadoras de los pequeños. Los centros de atención migratoria no tienen actividades de cuidado, de recreación, cuando están para los niños, ¿no? O con los jóvenes. En algunas estaciones tienen ahí alguna instalación, quizá ahí tenemos ahí un patio, tenemos un gimnasio, en realidad no se usan. Si tú ves cómo pasan el día las mujeres, pues están todo el día cuidando a los hijos, no hay más que a lo mucho una televisión con un video, y las mujeres están atendiendo la emergencia sanitaria que pueden vivir los niños, como decía, el tema del acceso a servicios médicos. En las noches las familias son encerradas en las celdas y hay muchos casos que he documentado de mujeres que tienen niños con fiebre en la noche, que no pueden ver al médico hasta 8 o 10 horas después. Entonces, falta una real política de género para entender que a las mujeres migrantes se les tiene que apoyar con trabajo de cuidado, que tiene que haber posibilidades de que las mujeres puedan no solamente ser las únicas responsables dentro de estos lugares para cuidar a sus hijos, y que también tengan mecanismos y formas de poder estar informadas sobre sus procedimientos, cuáles son sus derechos, que tengan acceso a su expediente. Usted diría, falta muchísimo por hacer. Yo recomiendo mucho revisar el informe que hizo el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que se llama Monitoreo a las Estaciones Migratorias. Se publicó en 2017 y es de acceso libre, porque en ese informe queda claro cómo las mujeres también viven el tema de acoso dentro de la estación migratoria, cómo están estos pasos de gato, donde pueden estar vigiladas las 24 horas, no tienen privacidad, cómo tienen que compartir el espacio con otras mujeres. Y bueno, pues en general creo que hay situaciones muy precarias que, si bien los hombres también la pasan muy mal, las mujeres la pasan aún peor cuando están en detención migratoria, y me parece que es una línea que hay que seguir explorando, que hay que seguir estudiando la política migratoria con una perspectiva de género, porque las relaciones de poder se reproducen y son las mujeres quienes muchas veces quedan mucho más expuestas a seguir viviendo una violencia institucional. Las mujeres migrantes están expuestas a un continuum de violencia que comienza en sus lugares de origen, muchas veces con la violencia que viven con su pareja, que pasa por la violencia comunitaria, que al final las expulsa de sus lugares, de sus casas, con sus hijos, y cuando llegan a México son víctimas también de una violencia institucional. Entonces, me parece que hay que estudiar los procesos de la migración de las mujeres desde esta perspectiva, cómo viven continuums, ¿no?, de violencia, donde el Estado mexicano tiene pues mucho que cambiar, ¿no?, que hay serias violaciones a los derechos humanos que podrían evitarse, que tienen que evitarse, si hubiera no solamente condiciones dignas de alojamiento, sino sobre todo acceso al debido proceso y acceso a la justicia y a los derechos que tienen en México, independientemente de su estatus migratorio, por llegar a un país que permite que las mujeres soliciten la condición de refugiado y que puedan estar protegidas ellas y sus familias.